El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria recientemente publicó una investigación sobre la posición financiera de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y no hay buenas noticias, pues para el resto del 2023, Pemex y la CFE tienen vencimientos de deuda equivalentes a 3.5 y 2.2 veces los presupuestos disponibles de cada empresa productiva del Estado. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo van a resolver esta situación y a quiénes van a afectar? Por ello vamos a conversar con uno de los autores de esta investigación, Juan Pablo López Reynosa, investigador del CIEP. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Raimundo, a ti y a todo tu auditorio. Vaya, pues vaya tarea que llevaste a cabo de meterte ahí al corazón de estas cifras, porque además como mexicanos sabemos que le entramos ahí con los impuestos, pero luego no sabemos en apoyo a quién se van. Sí, justo como mencionas, me gustaría retomar esto del 3.5 y 2.2 veces el presupuesto disponible, porque es importante entender de dónde viene y de qué estamos hablando. Por presupuesto disponible nos referimos al presupuesto que se aprobó en el PES 2023, restándole lo que ya se ejerció al primer trimestre. Ese sería nuestro presupuesto disponible. Y cuando nos referimos a vencimientos esperados, serían las obligaciones financieras de corto plazo que tienen Pemex y CFE, pero para ponerlo de una forma más clara, es como si prestáramos 100 pesos y nos van a dar 50 pesos cada 6 meses, alrededor de 2 años. Entonces se cumplen estos 2 años, me pagaste 50 pesos 4 veces, pero al finalizar me tienes que devolver mis 100 pesos. Eso sería el vencimiento. Claro. Devolverlo prestado más los intereses generados. Entonces, si consideramos los vencimientos esperados para ambas empresas productivas del Estado, ahí es donde nos representa el 3.5 y el 2.2 veces el presupuesto disponible, respectivamente. ¿Qué implica? Justamente como preguntas, es, dado que es mayor al presupuesto disponible y dado el limitado espacio fiscal que ya hemos venido platicando en CIEP desde hace un tiempo, lo más probable es que se opte por una opción de refinanciamiento. ¿A qué implicaría esto? Es no pagar lo que debemos hoy para pagarlo mañana, para mandarlo al futuro. Y con el entorno de altas tasas de interés que estamos viviendo ahorita, esto puede presionar al alza el costo financiero futuro de la deuda. Pablo, para dimensionar un poco esto, en la investigación que hiciste, la deuda de Petróleos Mexicanos y de CFE es equivalente al 12% del Producto Interno Bruto. Sí, justo como mencionas, cada empresa productiva tiene algo que conocemos como el saldo de la deuda, que es todo lo que se ha ido prestado, lo que se ha ido pedido prestado a través del tiempo. Aproximadamente es 1.1 billones de pesos para Pemex y 0.4 billones para CFE. Eso sería lo que se debe. Pero dentro de este portafolio de deuda, pues se generan intereses. Y en ese sentido, es muy interesante entender cómo se están generando. Por ejemplo, para Pemex, el 77.7% de su deuda está en deuda externa. Entonces, ahí influyen movimientos del tipo de cambio. Pero también ahí tenemos que considerar que los ingresos de Pemex también están en dólares, entonces ahí se hace como un efecto neutro, pero sí hay que entender cómo se compone. Y, por ejemplo, también para Pemex, aproximadamente como el 75% de su deuda está el 23.3%, perdón, de su deuda está en corto plazo. ¿Y esto qué implica? Que tiene obligaciones que se tienen que cumplir en menos de un año. Y esto es lo que puede generar problemas de liquidez como los que estamos observando con el indicador que mencioné al principio. Juan Pablo, ya que mencionas entonces en esa mezcla en donde es mayor la carga de deuda externa que la deuda privada, las tasas de interés hacen vulnerable también este capital que se debe. En este entorno, tanto la deuda externa como interna están afectadas por el entorno de las altas tasas de interés. Hay que recordar que estamos en un entorno macroeconómico donde hay tendencias inflacionarias que de forma internacional han presionado las tasas de interés internacionales al alza, y eso también genera que los intereses sean más caros. Y de forma generalizada se está observando que las deudas se están volviendo cada vez más caras. Debo escuchar entonces entre líneas, mi querido Juan Pablo, que esta posible, para no caer en el impago de estas obligaciones financieras, se va a refinanciar, pateando el bote hacia adelante, y habría que aceptar entonces altas tasas de interés. Puede haber alguna mezcla entre sobreejercicios en el presupuesto de la deuda o, como te mencionaba, las renegociaciones para aplazar el pago de esta deuda.
pero va a ser muy importante si se llega a optar por la opción del refinanciamiento, en Sí. qué términos se va a negociar para conocer con qué tipo de tasa, cuánto tiempo se va a aplazar el pago, para que como sociedad podamos conocer qué tanto estamos trasladando el costo futuro el costo financiero de la deuda de hoy al costo financiero de mañana. Entonces, con las estimaciones de esta investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria para este 2023, de no haber una buena estrategia de refinanciamiento, ¿habrá que sacar de las arcas de los impuestos? Dependerá mucho de cómo se renegocie y qué opción se tome, de cómo vaya evolucionando tanto el desempeño en Pemex y CFE alrededor del año, como igual de los mercados internacionales y las tasas de interés. En este sentido, también uno de los objetivos de esta investigación es que se fomente el debate público sobre la posición financiera de estas empresas productivas del Estado, para que como sociedad podamos analizar su rentabilidad, sostenibilidad y su liquidez. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, introducirlo al debate público, a lo mejor más que tirarse a la yugular, sino hacer propuestas justamente de reingeniería financiera. Sí, para que lo podamos discutir como sociedad, también es una invitación a todas las personas que les interesan estos temas, a que también utilicen los datos, a que se platique sobre esta posición financiera de las empresas productivas del Estado, para que lo conozcamos más, para que lo debatamos más y, como te mencionaba, asegurar su rentabilidad, su sostenibilidad de largo plazo y la liquidez que estamos observando en este año. Sí, bueno, pues entonces finalmente, mi querido Juan Pablo, esto quiere decir que no vamos ahí a escuchar durante el año una descalificación todavía adicional de deuda de estos dos organismos. Eso dependerá mucho de cómo vaya evolucionando también los mercados, pero por el momento, con estos indicadores y como se ha observado históricamente, el refinanciamiento es la opción más probable, y sí va a ser muy importante que se revisen estos términos de refinanciamiento para que conozcamos qué implicaciones va a tener. Pues vamos a estar al tanto de tus investigaciones, mi querido Juan Pablo, como siempre, del Centro de Estudios de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchas felicidades, porque justamente se pone en la mesa del debate y la revisión lo que a todos los mexicanos nos interesa conocer en cuentas claras. Felicidades, Juan Pablo. Gracias, y también invitar a la auditoría a que conozcan nuestras investigaciones, igual sobre el costo financiero también tenemos del gobierno federal y de otras áreas de gasto e ingreso. Para nosotros sería muy grato que nos den. Claro que sí, ampliamente recomendado, mi querido Juan Pablo. Muchísimas gracias, amigo mío, muy buenas noches. Muchas gracias y bonita noche al día y a la auditoría. Gracias. Bueno, vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que conoceremos más detalles del negocio de las artes marciales. En la variedad de deportes que existen, el combate con artes marciales mixtas destaca por ser una disciplina de gran violencia y alta exigencia, ya que quienes la practican necesitan emplear técnicas de boxeo, jiu-jitsu y lucha olímpica, entre otras, para ganar el combate por nocaut, sumisión o decisión. El origen de la popularidad de este deporte se remonta al año de 1993 con el anuncio de The Ultimate Fighting Championship 1, el cual en principio fue exhibido en pago por evento por televisión y que organizaba enfrentamientos sin reglas entre practicantes de diferentes artes marciales. El éxito que tuvo dicho espectáculo llevó a que se viera a este tipo de enfrentamientos como un negocio potencial, lo cual requirió que para futuras presentaciones televisivas se fijaran reglas de combate que unificaran a este como un deporte. Hoy en día hay diversas compañías de promoción de combates de artes marciales mixtas, como lo es el Bellator y One Championship, pero es la UFC, la compañía que tiene a los mejores peleadores por la gran logística y dividendos que pueden operar. Las ganancias de un peleador de artes marciales mixtas varían por diferentes factores, como puede ser su popularidad y desempeño en la pelea, donde actualmente hay una gran brecha salarial, ya que en un peleador recién ingresado a la compañía de la UFC puede ganar $10,000 por pelea, mientras que un luchador reconocido como Conor McGregor puede generar $3 millones en una misma noche.
Así como en cualquier otro deporte, los peleadores deben incurrir en gastos de operación como campos de entrenamiento que pueden costar entre $8,000 y $12,000, exámenes médicos de alrededor de $1,000, impuestos que pueden reducir hasta en 30% por sus cheques y transporte que incluye pagar a coaches personales, lo que puede llevar a gastar hasta $4,000 por cada encuentro. A pesar de las ventajas que se obtienen por estar bajo contrato con la UFC, por el uso de instalaciones de recuperación, bonos por destacadas actuaciones, patrocinios de marcas comerciales y reconocimiento mundial, los pagos que reciben la gran mayoría de los peleadores distan de ser comparables con otras disciplinas como el boxeo, donde, por ejemplo, Canelo Álvarez ganó aproximadamente $30 millones en su última pelea con John Ryder. Es por esta razón que algunos de los mejores peleadores de artes marciales mixtas, como Francis Ngannou, han renunciado a propuestas para renovar contrato con la UFC y buscar mejorar la remuneración de los peleadores en las artes marciales mixtas, además de incursionar en el boxeo enfrentando a grandes estrellas para ganar lo que ellos creen que merecen. Un suceso importante ocurrió el pasado mes de abril y fue el acuerdo de la venta de la empresa más importante de lucha libre en Estados Unidos, la World Wrestling Entertainment, a los propietarios de la UFC por alrededor de $9 billones, lo cual muchos peleadores de ambas empresas no lo celebraron del todo, dado que consideran que hay que realizar grandes cambios en sus respectivas disciplinas para que la gran mayoría de ellos se sientan cómodos en su trabajo. Bueno, y en este violento deporte son ya 3 los mexicanos, dentro de ellos una mexicana, que poseen un campeonato mundial. Ojalá y que sigan destacando más de ellos. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, como también por los canales 135 de Easy y 610 de Star. Muy buenas noches.